Buenos días de nuevo. Una consulta, ¿ven las diapositivas? ¿Ven las diapositivas? Pregunto. Sí, ¿Perdón? licenciado. Sí. ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Se ven las diapos? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, estábamos en la sesión anterior, estábamos hablando de algo muy importante que nos comentó la compañera y que en realidad es necesario referirnos a ella, porque referirnos a esta situación, porque ella mencionó un problema que hubo y que persiste. Fíjense que los conflictos humanos, los problemas humanos, más que todos los conflictos no desaparecen, cambian de escenario. Y es el caso de la guerra. ¿Sí? El caso de la guerra. Entonces, la guerra en El Salvador de la década de los 80 tuvo causas, tuvo orígenes que todavía no se han resuelto. ¿Sí? Y que tuvo que haber una negociación para que hubiera, digamos, una solución al problema armado, ¿sí? Al contexto armado, al contexto violento, para pasarse a otro, para pasarse a otro escenario. Pero es que los problemas humanos no desaparecen, cambian de escenario. Entonces, como en este escenario supuestamente civil y pacífico, supuestamente sería el mejor contexto para resolver problemas, pero no lo es. La violencia no desapareció. ¿Sí? Cambió sus pelajes, cambió su ropaje, si lo queremos ver por ese lado. Yo quiero rescatar algo de lo que dijo la compañera Isabel, creo que se llama. Vale. Sí, Isabel Rodríguez, tú eres, ¿verdad? Vale. Sí, así es. Entonces, yo quiero rescatar algo de lo que comentó Isabel. Isabel, tú dijiste algo muy importante. ¿Qué puede hacer la sociología junto con la medicina para que esas gentes empiecen a encontrar un alivio a su afectación que le provocó un problema que finalizó hace 30 años? Imagínense. Hace 30 años. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Sí? Yo como encargado de esta asignatura, nosotros estamos obligados, y ustedes también, que desde las ciencias médicas y desde las ciencias sociales hagamos los mejores esfuerzos, los mejores aportes y busquemos los apoyos también, porque sin apoyo también no puede haber soluciones. Miren lo que hizo los Estados Unidos. Aquí estoy leyendo. Las ciencias de la salud logran un importante apoyo financiero. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué apoyo se va a encontrar cuando, por ejemplo, el gobierno lo que quiere hacer es aumentar el número de efectivos militares? ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Ah? ¿Qué apoyo se va a poder encontrar cuando a lo que más se le apuesta es al aumento del ejército y de la orientación de recursos en armas? Supuestamente no estamos en guerra. Y los ejércitos crecen cuando hay problemas de conflicto. Al menos la historia sí lo ha demostrado. Pero en este país, mire, fíjate, y mire, y lo voy a decir con todas las letras. Aquí no en balde nos dicen el país de los absurdos.
aquí se hacen cosas tan absurdas. Bueno, a mí no me cabe en la mente. A mí, por no ofender, no quiero ofender a nadie, ni al presidente, ni a sus ministros. Me voy a me voy a autoevaluar. Mira, a mí, ojo, a mí no me cabe en la cabeza, en mi cabeza, en este momento, en este contexto que estamos viviendo, ¿sí? Aumentar el número de efectivos del ejército. A mí no me cabe. Yo no sé si a usted. En cambio, aumentar recursos para la salud y para la educación, ahí sí yo, el contexto me exige que es ahí donde debemos de apostarle, porque así podemos nosotros empezar a resolver problemas de raíz, imagínense. Porque la salud en este país, hoy por hoy, es un problema endémico, estructural. En sociología, cuando hablamos de lo estructural, hablamos de la raíz de los problemas. ¿Sí? Ustedes como jóvenes, las y los jóvenes estudiantes de medicina, ustedes observan lo que está ocurriendo. ¿Sí? Leen, yo sé que leen, oyen, ven. Entonces, ¿cómo es posible que mi sociedad le apueste más en aumentar más soldados, ¿sí? y comprar armas en un contexto supuestamente de paz? Claro, los teóricos de la guerra dicen, no, es que son paz frías, ¿sí? Porque cuando hay guerra, ¿sí? Cuando hay una guerra, hay lo que menos hay es paz, pero se resuelve mediante la paz fría. Entonces yo quiero rescatar eso que nos trajo a colación la compañera, pues, y retomo lo que tú dijiste en gran manera, en todo, prácticamente en todo. Lo retomo y desde esta posición que tenemos nosotros, porque acuérdense que nosotros no debemos de abusar también. ¿Sí? Pero ahorita tenemos desde nuestra posición, desde esta asignatura, vamos a tratar de proponer, ¿sí? Porque no se trata de imponer, tampoco, pero resulta que cuando lo que es justo, lo que es cuestión de justicia social, ¿sí? Resulta que en sociedades que no son normales, porque mire, si algo también debemos de estar nosotros conscientes, ustedes y yo, y la gente que está allá afuera, es que somos una sociedad enferma. Estamos enfermos. Pero a mí me gustó una frase que impulsaron los médicos, fíjense. Fíjense que en 1997, del siglo pasado estoy hablando, hubo un intento, los gobiernos de Arena quisieron privatizar la salud, fíjense. Que la salud pública desapareciera. Imagínense, qué contexto más adverso. Ustedes quisieron privatizar la salud, entonces el principal motor de oposición a esa iniciativa fueron ustedes, los médicos y médicas. Yo fui testigo de eso. Y ellos decían, claro, cuando hay oposición hay que hacerlo en una forma consciente, organizada y movilizada. Si no están esos tres aspectos, no puede decirse que se va a detener algo. Entonces, en aquel entonces, el movimiento de médicos y médicas organizado
movilizados y conscientes, decían en sus marchas, porque ellos hacían marchas, se llamaban las marchas blancas. Yo creo que en internet pueden ustedes darse cuenta de todos esos hechos. Pero ellos decían, fíjense, dice, el sistema de salud en El Salvador está enfermo, pero tiene remedio. Ojo, tiene remedio. Y entonces yo me pongo a pensar hoy en día, el sistema de salud todavía también está en esas mismas condiciones. Si no veamos con lo de la pandemia esta. El sistema de salud está enfermo, pero tiene remedio. Tiene remedio. Ya, eso es la esperanza. Es la esperanza que debe de albergar siempre el ser humano. Porque la esperanza le da sentido a la vida. Créanmelo. Y ustedes que son jóvenes, deben de albergar siempre esperanza. ¿Sí? Y eso le va a ayudar a ustedes a inyectarle sentido a sus vidas. Le va a inyectar el qué y para qué va. Porque lo mejor que puede tener el ser humano es tener un qué, por el qué vivir y para qué vivir. Los que no tienen ese por qué y para qué vivir, son los que se suicidan. Entonces, vean, el problema de salud en El Salvador es bastante complicado, complejo, delicado. Y más ahora. Imagínense que hay un decreto que se aprobó el año pasado, en el cual se les iba a dar un subsidio a las familias de los doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros y otros trabajadores de la salud, como por ejemplo los motoristas de ambulancias que murieron. Se cuentan como más de 200 trabajadores de la salud que murieron en los peores momentos de la enfermedad. Pues. Aunque se habla así porque acuérdense que la pandemia nos asaltó como un ladrón cuando entra a la casa. Entonces, no teníamos conocimiento, no había experiencia, entonces nos asaltó en una forma bien seria. Hoy tenemos conocimiento y experiencia. Ojo, entonces hubo un decreto ejecutivo que les aprobaba un seguro de vida por $30,000. Y vayan a ver, ahorita la gente todavía anda buscando que ese decreto se materialice. Y yo me pongo a pensar en ustedes. Que el día de mañana, pues que las pandemias van, mire, si de eso debemos de estar seguros, es que pandemia y esta pandemia va a existir para largo. Tenemos pandemia para largo. Así como soplan los vientos, así como lo manifiesta la ciencia, porque también está la ciencia. Y igual un espacio de agradecerle a la ciencia a la vacuna, ¿no? Tenemos pandemia para rato, entonces ustedes el día de mañana van a estar en la primera línea. Y les puede ocurrir lo que ocurrió a esos héroes y mártires también. Entonces, a esta altura, más de un año, ya casi año y medio, y esa gente todavía anda, como decía mi abuela, amalayando esos $30,000. Y saben lo que les dicen más que todo el ministro a la viva, que dice que yo no me acuerdo, imagínense. ¿Ah? No sé de ese decreto, increíble, y ahí está el diario oficial. Entonces, y solo me pongo a pensar cuando Isabel habló, miren, ¿qué podemos hacer, va? ¿Qué podemos hacer? Esa es una pregunta que a mí me sonroja. Me da, provoca impotencia. ¿Ah? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué vamos a hacer con gente así como a la viva?
¿Qué vamos a hacer con gente así como el mismo Bukele? Y mire, yo no estoy defendiendo a los otros, si los otros también son iguales. Lo que él dice, los mismos de siempre. Y aquí no estamos diciendo, no estamos señalando a alguien para defender a otros. No, no, por favor, que no se mire así la cosa. Porque yo ya me he encontrado con gente en la calle e incluso gente seria también, ¿verdad? Con la que uno platica. Ah, pero entonces los otros eran mejores. No, no es eso. Es que mire, uno cuando llega a ser gobernante, uno no llega a aprender. ¿Ah? Uno llega a resolver. ¿Sí? Uno llega a resolver. No llega a aprender. Y entonces supuestamente se está resolviendo, pero de una manera, o el cómo están resolviendo no es lo mejor. Entonces vaya esta reflexión. Yo creo que no está de más estar reflexionando esto. Agradezco a Isabel digamos, el aporte y quiero que les sirva a los demás esto que hemos estado hablando. Porque ya es hablar de la realidad, ¿sí? De lo que está ocurriendo. Y eso es poderosamente valioso. Y esto sí nos va a servir. ¿Por qué les digo? Mire, el enfoque biomédico es el que le está dando mucho daño, que le está haciendo mucho daño también al sistema. Doctores, doctoras indolentes, enfermeras y enfermeros indolentes. Y ahí los demás, ¿verdad? Nutricionistas, laboratoristas, anestesiólogos, toda esa gama de científicos de la salud. Entonces, como decía Jesús de Nazaret a sus discípulos, mire, no sea así entre ustedes, decía. Ven cómo los gobernantes, ven cómo se portan los fariseos. En tiempos de Jesús, pero él dijo, no sea así entre ustedes. Entonces yo les digo a ustedes ahora, no sea así entre ustedes. Bien. Entonces, vean, el contexto histórico que le dio lugar a muchas iniciativas favorecieron pues también que la sociología médica apareciera y se consolidara. A tal grado que vamos a hablar de aspectos importantes que tomar en cuenta en la consolidación de la sociología médica. Hay un aspecto muy importante que hay que tomar muy en cuenta. En un primer momento, la sociología médica estuvo dirigida más a problemas prácticos que a un desarrollo teórico. Y yo justifico esto. Es justificable esto. Porque la ciencia no se puede, su práctica no puede ser a partir de especulaciones, a partir de lo que dice la gente, a partir de lo que dice de que la gente vieja, etc. Entonces tiene que haber una práctica primero. ¿Sí? Entonces, los problemas prácticos, pues sí, me imagino yo que la sociología médica empezó aportando, demostrando, por ejemplo, los factores económicos, sociales, culturales que estaban incidiendo en que una enfermedad o el comportamiento de una enfermedad se manifestara de tal forma. Entonces, yo considero que este es un aspecto muy importante, pero que es justificable. Sin embargo, y aquí viene la otra idea, sin embargo, lo anterior se modificó. En 1951, estamos hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, con la publicación del documento El Sistema Social de Talcott Parsons. Este sí era sociólogo. Sí. Era un sociólogo de estructura funcionalista, o sea, comulgaba con la estructura funcionalista, y él dio un aporte muy sustancial. Se llamó El Sistema Social de Talcott Parsons. Entonces,
Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Porque este es punto de examen. Estoy hablando del examen parcial, del 1. Planteamiento central de tal o caso. Y podemos señalar 2. Se hace alusión a la práctica médica moderna y se acuñan los conceptos del rol del enfermo y rol del médico. Esto es muy importante, porque es el que hacer de ustedes. ¿Sí? De ustedes, ese va a ser el que hacer, el rol, la relación. La relación va a ser una, entre muchas otras relaciones, va a ser una relación fundamental. ¿Por qué decimos fundamental? Yo no sé si ustedes me escuchan mucho decir fundamental, o sea que con la capacidad de darle lugar a otras relaciones. Eso es lo fundamental. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, se hace alusión a la práctica médica moderna y se apoyan conceptos como el rol del enfermo y el rol del médico. Y ustedes, la relación necesaria, eso es lo que yo le llamo una relación necesaria, igual que el profesor, que el maestro, pues, la relación necesaria con el alumno. Imagínense, esto es necesario que yo esté aquí con ustedes, entablando una comunicación, una relación, a pesar de las condiciones en que están. Entonces, el rol del enfermo y el rol del médico es muy importante que lo tomemos, que se tome en cuenta, porque va a ser en verdad lo que va a dar los criterios y las acciones para poder resolver los problemas. Y está la otra idea. Para Parsons, un buen estado de salud es un prerequisito funcional para que tanto un individuo como la sociedad puedan funcionar adecuadamente. Mire la preocupación de Parsons. Él era sociólogo, pero dio un aporte sustancial a la sociología médica. Entonces, aquí yo tengo que valorar eso. Yo como sociólogo, de que eminentemente sociólogo, pero que dio un aporte sustancial a la sociología médica. Médica, o sea, con nombre y apellido. Entonces, en ese documento, entonces, porque ahí se enfatiza en la relación enfermo, el rol del enfermo o paciente, si usted llame también, porque acordémonos que ustedes no solo van a tratar personas con enfermedades, también puede llegar gente con condiciones sanas, ¿sí? Con condiciones sanas. Entonces, paciente y médico, y médica. Pero el criterio de Parsons es válido. Un buen estado de salud es prerequisito funcional. Prerequisito funcional. Acuérdense que no. Y ahí sí tienen razón los estructural funcionalistas. Nosotros los seres humanos tenemos funciones dentro de la sociedad, comenzando desde la familia. El rol de hijo, rol de hermano, y después cuando nosotros fundamos una familia, rol de padre, rol de madre, y cuando hablamos de la familia extensiva, rol de tío, rol de vecino. O sea, somos un universo de funciones. Entonces, en la vida vamos a encontrarnos con una diversidad, heterogeneidad de funciones. Ustedes, por ejemplo, yo tengo la función de ser maestro de sociología médica y ustedes las funciones de ser estudiantes de sociología médica. Y necesitamos un prerequisito funcional. ¿Y cuál es ese prerequisito? Salud. Yo sin salud no podría estar aquí ahorita. Mira, no podría estar. A pesar que tengo una enfermedad crónica, ¿sí?, que se llama hipertensión arterial. Pero aquí donde ve, ya me tuve que
tomar el medicamento. A las 5 de la mañana. Yo ando aquí con la medicación ya. Pero eso me permite a mí ser funcional. Así como ustedes, si usted padece alguna enfermedad también. Entonces, la salud es necesaria. ¿Sí? Por eso es que en la Declaración de los Derechos Humanos, porque mire, yo en realidad, esta materia, y esto es algo que quizás ustedes lo van a tener que ir comprobando, es que la materia de sociología médica también se debe de enseñar con enfoque de derechos humanos. En el entendido que la salud, más que una necesidad, es un derecho humano. Entonces, cuando una necesidad es elevada a derecho, entonces ya no se anda mendigando algo, sino que se exige. Se exige. Entonces, por eso es que nosotros, pues, debemos de reivindicar esa exigencia de la salud. Entonces, vean, pues para tal paso era necesario eso. ¿Sí? La salud para ser funcional en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, ¿sí? en los grupos secundarios, en la iglesia, ¿sí? en un partido político. ¿Sí? El grupo, hasta en el grupo de WhatsApp, que me imagino que ustedes, yo les he dicho que lo hagan siempre, ¿verdad? Aunando al desarrollo de una teoría, dice. Posteriormente, Robert Strauss plantea que la sociología médica se divide en dos corrientes separadas, pero a la vez interrelacionadas por áreas, siendo esta. Robert Strauss va a decir, hay dos corrientes dentro de la sociología médica. Este es otro aporte. Mire, y entonces, y Robert Strauss, ¿y este qué onda? ¿Era médico? ¿Era sociólogo? Era médico. Investigue. Robert Strauss, este señor no era sociólogo, era médico. Aquel era sociólogo, Talcott Paso, en cambio este es médico. Y dio este aporte. Dividió en dos corrientes a la sociología médica. A, sociología en la medicina. Sociología en la medicina. También llamada sociología de la salud. Y se refiere a que el sociólogo colabora directamente con el médico y otros profesionales de la salud en el estudio de los factores sociales que son relevantes a un desorden de la salud en particular y estudia las causas y las consecuencias de la relación salud-enfermedad. O sea, la sociología inmiscuida en la medicina. Ese sería quizás el movimiento. Una sociología inmiscuida en la medicina. Y le va a importar mucho la relación salud-enfermedad. ¿Sí? Luego viene la sociología de la medicina. Esta área está referida a los aspectos de organización, rol de las relaciones, normas, valores y creencias de la práctica médica, como modo específico de comportamiento humano, es decir, del pensar, sentir y actuar del médico y demás profesionales de la salud, en el contexto en donde se dan los escenarios diversos y heterogéneos, y que abonan al conocimiento de la sociología de la medicina, en particular, y de la vida social en general. Se caracteriza por la investigación y del análisis del ambiente médico y de la salud, desde una perspectiva sociológica y social. Bueno, entonces aquí, a diferencia de la sociología en la medicina, por favor fíjense en la posición de mis manos, ¿verdad? Una sociología inmiscuida en la medicina. Esta va a ser una sociología derivada de la medicina. Mire la posición de mis manos. Derivada de la medicina. A diferencia de la otra. Inmiscuida.
Entonces, ¿esta a qué se va a referir? Entonces, mira, la sociología de la medicina va a dar cuenta, va a describir, va a proponer, va a, digamos, va no solo a describir, sino que a proponer y también a plantearse cómo debe estar organizada el contexto social, el contexto sociológico en donde se da el hecho social llamado salud. O la acción social llamada salud. O la relación social llamada salud. Entonces, la sociología de la medicina viene a ser como, le importa mucho lo organizacional, lo institucional. Ustedes saben de que una infraestructura de salud es muy distinta a una estructura, por ejemplo, escolar. Por ejemplo, no es lo mismo la infraestructura de una escuela a la infraestructura o estructura física de un hospital. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces, a la sociología de la medicina le importa mucho que un lugar, un sitio, una estructura llamada hospital esté debidamente construida. Entonces, bueno, yo por ejemplo, yo como paciente hipertenso, yo siempre que llego a mi control de la hipertensión, llego a la unidad de salud, y entonces lo primero que me encuentro es con la recepcionista o el recepcionista. Mira, tengo cita médica, pero a la par no va a estar la morgue de la recepción, no va a estar la morgue o un laboratorio. ¿Sí? Entonces, después de la recepción está la sala de espera, hay una sala de espera, etcétera, etcétera. Entonces, a la sociología de la medicina le importa mucho eso. ¿Sí? Pero también hay otras situaciones, por ejemplo, el ambiente médico y de la salud. ¿Sí? Ustedes saben de que ustedes como médicos y médicas, pues sí, deben de andar, por ejemplo, deben de andar con una vestimenta adecuada, ¿sí? para trabajar, ¿va? ¿Sí? Deben de estar en un ambiente óptimo, ¿sí? Ventilado, todas esas cosas. Todo eso le importa mucho a la sociología de la medicina. Distinto es la sociología en la medicina, que es la labor de inmiscuirse. O sea, en cambio, esta no, lo que se deriva. Ojo con esto. Ambas, sociología en la medicina y sociología de la medicina, ya las dos juntas, el propósito es utilizar el conocimiento sociológico y los métodos de investigación para explicar, generalizar y predecir conductas sociales humanas en relación a situaciones de salud, con el fin de desarrollar, testear y verificar teorías sociológicas y contribuir al conocimiento general de la disciplina. Aquí el trabajo es en conjunto. ¿Sí? Entonces, de las dos dimensiones o corrientes de la sociología médica, aquí se unen, aquí hacen sinergia. Este es un término que proviene de la física. Y ustedes lo van a encontrar muy arraigado en la ingeniería, ¿sí? Y en la física. Entonces, son dos cuerpos que se unen para ayudarse. Esa es la sinergia. Por eso cuando ustedes van a encontrar en muchos ambientes académicos y científicos, de hoy en adelante, hoy que ya están en esto, gente que dice, mire, hagamos sinergia. O incluso, yo por ejemplo, a mi esposa, o ella también me dice, mira, hagamos sinergia en esto. Tal vez algún problema, ¿no? Resolvamos.
Entonces, lo mismo le ocurre a la sociología en la medicina y a la sociología de la medicina. Están haciendo sinergia, hacen sinergia necesaria para explicar, para generalizar, predecir conductas sociales humanas, ¿sí? En relación a situaciones de salud con el fin de desarrollar, testear, verificar, contrastar la teoría sociológica y contribuir al conocimiento general de la disciplina. Hoy con el COVID se necesita mucho de esta sinergia. Campos o ámbitos de la sociología médica. Son muchos, son varios. Son varios. Los vamos a mencionar a grosso modo. Está la teoría. Hay toda una amalgama de libros de literatura sobre sociología médica. También hay metodología también. ¿Sí? Hay en donde interviene la sociología médica. En cuanto a la enfermedad, su intervención es muy importante porque es la que da cuenta, analiza los factores culturales, hasta psicológicos y sociales, de la etiología de los desórdenes somáticos y psicomáticos, la vinculación con la enfermedad que también ya hemos hablado. Con los pacientes, no digamos, ¿verdad? Ustedes necesitan encarnarse con la situación de los pacientes, por no decir con la vida del paciente. Por eso es que yo hablaba la vez pasada, mire, el país lo que necesita son médicos y médicas con olor a paciente. Yo no sé, es una figura a mí me parece bastante acertada. Porque ¿qué significa eso? No que vayas allí, que andes oliendo, no. Que tengas una labor profesional encarnado, entregado, ¿sí? Entregado. Ver, pues, cuál es el rollo, cuál es el rollo del paciente. Mire usted a qué se dedica, mire a dónde vive, incluso. ¿Cuántos hijos tiene? Si es que tiene familia. Mire, está empleado, está desempleado, ¿sí? Etcétera. Todos esos aspectos, ¿sí? Con los pacientes. El médico. Los temas clásicos son la educación médica, los tipos de médicos, la especialización, la organización de la profesión médica, la estructura de las asociaciones profesionales. Ojo, ustedes son profesionales altamente organizados y disciplinados también. Miren, fíjense que yo en realidad, en mi experiencia como docente universitario, siempre he tenido una acepción respetada, de muy buena reputación de los estudiantes de medicina. Manejo un imaginario en el cual ustedes son estudiantes estudiosos, organizados y disciplinados. Ojo, entonces, reivindiquemos eso, sigamos en eso, ¿sí? Bueno, entonces los entornos que también que hablan de los hospitales. Bien, vamos a terminar la clase. No me le hagan caso a este cuestionario, porque es el que precisamente es el que van a hacer ahora. ¿De acuerdo? El corto, evaluar. Vamos a llegar hasta aquí y hagan el corto. Ya está programado. ¿De acuerdo? Llegamos hasta aquí. Nos vemos la otra semana. De este tema será el corto, ¿verdad, licenciado? Sí. Muchas gracias.